Fue la mujer más deseada de su tiempo, la cara que Hollywood eligió para el cartel más famoso de la historia del cine. 2 Oscar, un marido al que medio planeta consideraba el hombre más elegante del mundo, rendido a sus pies. Y sin embargo, mientras todos la miraban y suspiraban, Vivien Leigh libraba en secreto una guerra que casi nadie sabía que existía. Una guerra contra un enemigo que, en su época, ni siquiera tenía un nombre que ella pudiera pronunciar en voz alta. Un enemigo que no venía de fuera. Un enemigo que vivía dentro de ella. Imagínatelo por un momento. Es una noche fría en Los Ángeles, y el cielo está ardiendo. No es un incendio real, son los viejos decorados de un estudio de cine, montañas de madera y tela pintada a los que le han prendido fuego para rodar la escena en que Atlanta se quema. Las llamas suben tan alto que la gente cree que Hollywood entero está en llamas. Y frente a ese muro de fuego, con la cara iluminada de naranja, hay una mujer de 25 años, recién llegada de Inglaterra, a la que todavía nadie conoce. Un hombre se acerca al productor más poderoso del lugar, la señala entre el humo y le dice 5 palabras que van a cambiarlo todo. Aquí tienes a tu Scarlett. Guarda esa imagen del fuego, porque vas a necesitarla al final de esta historia. Cuando entiendas por qué empezó exactamente aquí. Esa noche nació una leyenda, y esa misma noche, aunque nadie lo supiera todavía, empezó a encenderse otra cosa, algo mucho más silencioso, algo que iba a arder durante casi 30 años, por dentro, hasta consumirla del todo, porque esta no es la historia de la mujer más bella de Hollywood. Esta es la historia de lo que esa belleza escondía, y lo que escondía es lo que nadie te ha contado. Para entender de verdad a Vivien Leigh, hay que empezar mucho antes del fuego. Hay que empezar en el otro extremo del mundo, en un lugar que no se parece en nada a un plató de cine. Se llamaba Vivian Mary Hartley, y vino al mundo en noviembre de 1913 en Darjeeling, en las montañas del norte de la India, entre plantaciones de té y el olor húmedo de los bosques que trepaban por las laderas del Himalaya. Era hija de la India colonial británica, de ese mundo de sirvientes, tardes de té en porches inmensos y familias inglesas que vivían como pequeños reyes lejos de casa. Su padre era un corredor de bolsa encantador y mundano. Su madre, una mujer devota y estricta. Y desde el primer momento hubo algo en aquella niña que la gente no podía dejar de mirar. Una belleza casi irreal de otro planeta. Los ojos de un color imposible, entre verde y azul, cambiando con la luz. Una piel de porcelana, una simetría que parecía dibujada. Su madre, que soñaba con grandes cosas para ella, la crió entre libros. Le leía a Hans Christian Andersen, a Lewis Carroll, los mitos griegos y las leyendas de la India. Y a los 3 años, esa niña diminuta ya se subió por primera vez a un escenario en una función de aficionados para recitar una vieja canción infantil. Solo que, cuando le tocó, anunció muy seria al público que ella no iba a cantarla, la iba a recitar. 3 años. Y ya decidía cómo debían mirarla. Esa voluntad de hierro, dentro de un cuerpo de porcelana, la acompañó toda la vida. Ese fue su primer regalo y su primera condena. Porque cuando eres tan hermosa desde niña, la gente aprende a mirarte sin verte. Aprenden a quedarse en la superficie. Y nadie se molesta en preguntar qué hay detrás. Con 6 años, su vida se partió en 2. Sus padres decidieron que debía educarse como una señorita inglesa de verdad, y eso significaba una sola cosa: mandarla a miles de kilómetros, a un internado de monjas en las afueras de Londres. La subieron a un barco y la separaron de su madre, de su casa, del único mundo que conocía, del calor pegajoso de la India y del sonido de los pájaros al amanecer. Cambió todo aquello por los pasillos fríos y silenciosos de un convento del Sagrado Corazón, por el olor a cera de los suelos encerados y por el eco de sus propios pasos en la piedra. Era la niña más pequeña de todo el internado, 2 años más joven que cualquiera de sus compañeras. Y era la única que, cuando llegaban las vacaciones y las demás corrían a los brazos de sus familias, se quedaba allí, sola.
Su madre venía a verla una vez al año, su padre, una vez cada 2. Durante casi una década, esa fue toda la familia que tuvo. Las monjas la veían tan sola que la superiora, apiadándose de ella, le regaló un gatito. Vivien se aferró a aquel animal como a un salvavidas. Años después diría que aquel gato le había salvado la cordura. Recuérdalo, porque los gatos van a acompañarla, de un modo casi mágico, hasta el último día de su vida. Detente un segundo y piénsalo. ¿Cómo habrías reaccionado tú si, con 6 años, te hubieran arrancado de los brazos de tu madre y te hubieran enviado sola a vivir con desconocidos, en un país lluvioso y gris, cuya lengua apenas entendías, sin saber cuándo volverías a ver a los tuyos? Esa herida, la de la niña dejada atrás, no se cerró nunca. Vivien la llevó consigo toda la vida, disfrazada de 1000 formas distintas. Había otra cosa en aquella niña que una amiga del convento recordaría décadas más tarde, y que hoy pone los pelos de punta. Decía que Vivien era delicada, especial, con un pecho ya frágil, propenso a la tos. El cuerpo de Vivien avisaba desde niña de las 2 batallas que iba a librar, una en la mente, y otra en esos pulmones débiles, que un día iban a fallarle del todo. Pero nadie escucha esos avisos cuando la niña que los da tiene una cara que parece un cuadro. Y aquí aparece el primer detalle. El detalle que años después, cuando ya era tarde, algunos recordarían con un escalofrío, porque sus compañeras de colegio se dieron cuenta de algo raro en aquella niña preciosa. Durante semanas, era la alumna más alegre, más viva, más luminosa del internado. Y de pronto, sin motivo, sin aviso, se apagaba, se encerraba en sí misma. Se volvía silenciosa, distante, y a veces rompía a llorar de una manera que nadie sabía calmar. Duraba unas horas, a veces un día entero, y luego, tan de repente como había llegado, la sombra se marchaba y volvía la niña de siempre. No lo sabíamos entonces, diría una de ellas mucho después. ¿Cómo íbamos a saberlo? Pero estaba ahí. Ya estaba ahí. Estaba ahí desde el principio. What? El enemigo ya vivía dentro de ella, agazapado, esperando, solo que no tenía nombre. Nadie sabía cómo llamarlo. Y lo que no tiene nombre, no se puede combatir. En aquel convento, con una determinación que asombraba a las monjas, la pequeña Vivien anunció una cosa. Le dijo a una amiga, una chica irlandesa vivaracha, llamada Maureen O'Sullivan, que también acabaría siendo actriz de Hollywood, algo que dejó a todas boquiabiertas. Le dijo, con toda la seriedad del mundo, que iba a ser una gran actriz. No una actriz, una gran actriz. Tenía 7 años. Y no lo dijo como un sueño infantil. Lo dijo como quien anuncia un destino. Era, además, la única niña del colegio que tomaba clases de ballet. Las tomaba sola. Nadie la acompañaba. Ya entonces, caminaba sola hacia lo que quería. Delhi, 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 allá, Delhi. Después del convento, su educación siguió por media Europa. San Remo, París, Baviera, la costa vasca francesa. Un año entero hablando solo francés para dominarlo del todo. Clases de arte dramático con una maestra de la mismísima Comédie Française. Vivien creció convertida en una mujer deslumbrante que hablaba francés e italiano con soltura, que tenía una memoria casi fotográfica y una cultura enciclopédica que dejaba pasmado a cualquiera. Y una noche, en un cine del West End de Londres, vio en la pantalla a su antigua amiga Maureen. Salió de la sala con una certeza absoluta. Volvió a casa y les anunció a sus padres que iba a ser actriz. No había vuelta atrás. Su padre, rendido, la matriculó en la mejor academia de teatro de Londres. Ese destino tardaría en llegar, pero llegó. Antes, sin embargo, la vida le tenía preparado el camino que se esperaba de todas las jóvenes de su clase y de su tiempo. El camino correcto, el camino seguro, el camino que no lleva a ninguna parte. Con 18 años, deslumbrante, culta, hablando varios idiomas después de una juventud entre Europa y colegios elegantes, Vivien conoció a un abogado en un baile de cacería. Se llamaba Herbert Lee Holman. Era 13 años mayor que ella, serio, respetable, un caballero inglés de manual.
Y aquí está la primera de las muchas ironías de su vida. Lee Holman despreciaba a la gente del teatro. Le parecían frívolos, poco serios, indignos. Se casó, sin saberlo del todo, con la mujer que estaba a punto de convertirse en la actriz más famosa del mundo. Representaba exactamente la vida que se suponía que una mujer debía desear. Estabilidad, buen apellido, una casa bonita, seguridad para siempre. Se casaron en 1932. Ella tenía apenas 19 años y dejó la Academia de Teatro el día que se casó, como se esperaba de una buena esposa. Al año siguiente, nació su hija, Susan. Sobre el papel, lo tenía todo. Un marido bueno, una niña sana, dinero, posición, la vida perfecta, la vida que millones de mujeres habrían firmado sin dudar, y se estaba muriendo por dentro. Porque a Vivienne no le bastaba con ser la esposa de alguien, no le bastaba con las cenas, con las tardes de sociedad, con sonreír en el sitio adecuado y decir lo correcto. Dentro de ella, seguía viva aquella niña de 7 años que había prometido ser una gran actriz. Y esa niña no pensaba rendirse. Empezó a estudiar interpretación a escondidas de la vida que se esperaba de ella. Se matriculó en la Academia de Arte Dramático más prestigiosa de Londres. Y cuando le tocó buscar un nombre artístico, tomó el segundo nombre de su marido, Leigh, y lo convirtió en apellido. Así, de un hombre que representaba la vida convencional, nació el nombre de la mujer que iba a romper todas las convenciones. Vivian Hartley desapareció. Nació Vivien Leigh. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? O a alguien que quieres. Eso de tenerlo todo por fuera y estar vacía por dentro. De vivir una vida que otros eligieron por ti y sentir que la de verdad se te escapa entre los dedos. Vivien decidió que a ella no le iba a pasar. Costara lo que costara. Y le costó. Vaya si le costó. En 1935, subió a un escenario de Londres en una obra llamada La Máscara de la Virtud, y en una sola noche, la ciudad entera empezó a hablar de ella. Los críticos no daban crédito. ¿De dónde había salido esa cara, esa presencia? La descubrieron de golpe, como se descubren las cosas que estaban ahí desde siempre esperando su momento. Al día siguiente, su nombre estaba en todos los periódicos y uno de los productores de cine más poderosos de Inglaterra, Alexander Korda, que días antes había rechazado ficharla, corrió a ofrecerle un contrato. Así de rápido cambió todo, de la noche a la mañana. Y entre el público, en aquellos meses de vértigo, había un hombre que la miró y sintió que el suelo se movía. Ese hombre era Laurence Olivier. Y con él empieza la parte más luminosa y más devastadora de toda esta historia. Porque lo que viene ahora no es solo un romance, es la clase de amor que la gente escribe en las novelas y no se atreve a vivir en la realidad. Un amor que lo arrasó todo a su paso. Se conocieron de verdad en 1937, rodando juntos una película sobre la Inglaterra de Isabel I. Los dos eran actores en ascenso. Los dos eran jóvenes, hermosos, brillantes, y los dos estaban casados con otras personas. Él tenía esposa e hijo, ella tenía marido e hija. No importó nada. Fue, como dijeron los que lo vieron, un incendio. Se enamoraron con una intensidad que asustaba, que no dejaba sitio para la sensatez, ni para la culpa, ni para nadie más. Se escribían cartas ardientes. Mi anhelo por ti es tan intenso, le escribía ella, y no era literatura, era verdad. Y no era literatura, muite. Y entonces hicieron lo impensable para su época. Dejaron a sus familias. Los dos. Abandonaron a sus cónyuges. Y Vivienne, esto es lo más duro, dejó también, en buena parte, a su hija Susan, todavía una niña pequeña. En la Inglaterra de los años 30, aquello era un escándalo mayúsculo. Una mujer que abandona a su marido y a su hija por otro hombre, no era solo mal vista, era señalada, condenada, casi expulsada de la sociedad decente. La mujer de Olivier se llamaba Jill Esmond, y tenían un hijo pequeño, Tarquin. El marido de Vivienne era Lee Holman, y tenían a la pequeña Susan.
Ni Jill ni Leigh quisieron concederles el divorcio durante años. Así que Vivian y Lawrence hicieron algo aún más escandaloso para la Inglaterra de entonces. Se fueron a vivir juntos, sin estar casados, delante de todo el mundo, a una casita en Londres. En el país de la etiqueta y las apariencias, aquello era casi un crimen social. No les importó lo más mínimo. A Vivian no le importó. Y hay que entenderlo bien, sin juzgar demasiado rápido, porque en esto está la clave de todo. Con Laurence y Olivier, Vivian Leigh sintió por primera vez en su vida que alguien la veía entera. No solo la cara, no solo la belleza que todos admiraban desde niña. A él, a ella, a los dos juntos, les esperaban años de felicidad casi insoportable de tan intensa. Y necesitas verla. Esa felicidad. Necesitas creer en ella. Porque sin entender lo mucho que se amaron, no vas a poder medir lo mucho que después dolió. Pero antes de la caída, llegó la cima. Llegó Scarlett. Al otro lado del océano, en Hollywood, se estaba librando la búsqueda más famosa de la historia del cine. Un productor obsesivo y genial, llamado David Selznick, iba a llevar a la pantalla la novela más vendida de Estados Unidos, Lo que el viento se llevó, la epopeya del sur y de la Guerra Civil Americana. Y necesitaba una Scarlett O'Hara, necesitaba a la mujer que iba a encarnar a la heroína, más deseada, más caprichosa y más inolvidable de la literatura popular. La buscó por todas partes. One to one. Se dice que entrevistaron a 1,400 actrices. Probaron a las estrellas más grandes del momento. Ninguna valía. Y el rodaje empezó, contra todo pronóstico, sin que nadie supiera aún quién iba a interpretar a la protagonista. Vivian lo quería con toda su alma. Había leído la novela y sabía, con esa certeza absoluta que solo tienen los que están destinados a algo, que Scarlett era suya. Cruzó el Atlántico. Y aquella noche del incendio, la noche en que ardía Atlanta en el plató, el agente que la acompañaba, que resultaba ser el hermano del propio productor, la llevó hasta David Selznick entre el humo y las chispas, y le soltó esa frase que ya conoces. Aquí tienes a tu Scarlett. Selznick la miró, vio la cara iluminada por el fuego, los ojos verdes reflejando las llamas, la determinación de aquella inglesa que se atrevía a reclamar el papel americano más codiciado del siglo. Y lo supo. Contra el sentido común, contra la industria, contra todos los que decían que una inglesa jamás podría hacer de sureña. La eligió a ella. El rodaje fue un infierno glorioso. Casi 5 meses de jornadas eternas y madrugones a las 3 de la mañana. El primer director fue despedido a las pocas semanas, y el segundo, un hombre llamado Victor Fleming, acabó él mismo tan al borde del agotamiento que tuvo que ausentarse para recuperarse. Un Clark Gable inseguro, prestado a regañadientes por otro estudio, temía no dar la talla con el acento sureño y se sentía un patán al lado de la sofisticación de Vivian. Todo era tensión, dinero quemándose, un productor obsesivo que reescribía escenas de madrugada, y en medio de todo aquel caos, Vivian Leigh dando una de las interpretaciones más grandes que se han visto jamás. Pero fíjate en este detalle, porque aquí el enemigo secreto asoma de nuevo la cabeza. Durante aquel rodaje agotador, Vivian fumaba casi 4 cajetillas de tabaco al día. 4. Y cuando la tensión la superaba, cuando el agotamiento y la presión la empujaban al borde del abismo, tomaba sedantes para calmar los nervios. Hubo días en que estuvo, según quienes la rodearon, al borde del derrumbe. Selznick llegó a suplicarle a Olivier que fuera a verla para tranquilizarla. Nadie lo llamó por su nombre, porque nadie sabía el nombre. Lo llamaron nervios, agotamiento, temperamento de artista, los caprichos de una estrella. Nadie, ni ella misma, entendía que aquellos vaivenes brutales entre la euforia luminosa y el hundimiento negro eran los primeros golpes de la enfermedad que ya la habitaba desde niña. Y aún así, ¿sabes qué? Ganó. Ganó el Oscar a la mejor actriz. La niña del convento que a los 7 años había prometido ser una gran actriz, sostenía ahora en las manos la estatuilla más codiciada del mundo. En el estreno en Atlanta,
Una dama sureña orgullosa comentó que prefería 1000 veces una inglesa antes que una yanqui. El mundo entero cayó rendido. Su cara estaba en todas las revistas, en todas las marquesinas, en todos los sueños. Era, sin discusión, la mujer más deseada del planeta. El estreno en Atlanta, en diciembre de 1939, fue un acontecimiento como pocos se han visto. La ciudad entera se echó a la calle. Cientos de miles de personas se agolparon para ver pasar a las estrellas. Hubo desfiles, focos barriendo el cielo, flashes estallando en la noche como pequeños relámpagos, una multitud coreando su nombre. Y meses después, en la ceremonia de los Oscar, cuando pronunciaron su nombre y subió a recoger la estatuilla, Vivien Leigh tocó con la punta de los dedos la cima absoluta de su profesión. Todas las luces del mundo apuntaban hacia ella, todos los ojos, todos los flashes. Guarda también esa imagen de las luces encendidas, de los focos rasgando el cielo por ella, porque el mundo se despedirá de ella muchos años después, haciendo exactamente lo contrario. Pero triunfar como Scarlett tuvo también su cara oculta. A partir de aquel papel, media industria quiso encerrarla en una sola imagen. La belleza deslumbrante, la dama glamurosa, la cara para el cartel. Y Vivien quería ser mucho más que una cara. Quería ser una gran actriz, la de verdad, la que había prometido ser a los 7 años, en un convento. Pasó años peleando contra ese encasillamiento, eligiendo con cuidado, rechazando papeles, espaciando sus películas. Parte de ese espacio era pura estrategia de artista. Y parte, aunque casi nadie lo supiera, era otra cosa. Eran las temporadas en que la enfermedad la dejaba fuera de combate y había que inventar excusas. Y aquí quiero preguntarte una cosa. Ahora que la hemos visto en lo más alto, ¿has querido alguna vez a alguien que te amaba de verdad, pero que solo sabía quererte cuando eras fácil de querer? Cuando estabas bien, cuando brillabas, cuando no dabas problemas. Recuerda esta pregunta, porque la respuesta a la vida entera de Vivien Leigh está escondida ahí dentro. En 1940, por fin, sus divorcios se resolvieron y Vivien y Lawrence pudieron casarse. Lo hicieron casi en secreto, en un rancho de California, con Katharine Hepburn de testigo. Se convirtieron en la pareja más glamurosa del planeta. 2 actores geniales, 2 rostros perfectos, 2 leyendas unidas. Él conquistaría los escenarios de Shakespeare como nadie lo había hecho jamás y acabaría siendo nombrado caballero, Lord, el actor más venerado de su generación. Ella era la reina de la pantalla. Juntos eran realeza. La gente los miraba pasar como se mira un cuento de hadas hecho realidad. Durante un tiempo, funcionó. Durante un tiempo, fueron felices de verdad. Durante un tiempo, compraron una abadía del siglo XIII en la campiña inglesa, Notley Abbey, un lugar cargado de historia por el que Olivier estaba obsesionado. Y allí, los fines de semana, montaban las fiestas más legendarias de su época. Por aquellos salones desfilaban las caras más famosas del cine, y el teatro, la alta sociedad, los grandes intelectuales del momento. Y en el centro de todo, Vivien. Porque Vivien no era solo la mujer más bella, era, para quien la trataba, algo aún más raro. Una anfitriona deslumbrante, ingeniosa, con una memoria prodigiosa y una cultura que dejaba mudo a cualquiera. Era capaz de iluminar una habitación entera solo entrando por la puerta, de mantener viva una fiesta hasta el amanecer, de recitar poesía y de recordar el nombre y la vida de cada invitado. Adoraba los libros, adoraba su jardín y adoraba a sus gatos con locura. Llegó a tener nada menos que 16 gatos siameses. Uno de ellos, un gato al que llamó Pooh Jones, la acompañaría hasta el mismísimo día de su muerte. En 1948, nombraron caballero a Laurence Olivier. Se convirtieron en Lord y Lady Olivier, la pareja más admirada del teatro británico, la que muchos llamaban directamente la primera familia de la escena. Sobre el papel, no existía en el mundo una pareja más envidiable. 2 leyendas, una abadía, la gloria, el amor, el cuento de hadas perfecto. Y sin embargo,
Incluso en pleno cuento, la vida ya estaba plantando las semillas de la tragedia. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Vivienne y Lawrence rodaron juntos. La Dama Hamilton, la historia de un amor prohibido en tiempos de guerra que, cuentan, era la película favorita de Winston Churchill, que la veía una y otra vez para levantar el ánimo del país. Y mientras los hombres morían en los frentes, Vivienne hizo algo que dice mucho de ella. En 1943, se echó a la carretera con una compañía para entretener a las tropas británicas en el norte de África, bajo el sol abrasador del desierto, lejos de toda comodidad. Volvió de aquella gira con una tos que no se le iba, una tos seca, persistente, que ella ignoró porque tenía cosas más importantes que hacer. Esa tos era el segundo enemigo, asomando la cabeza por primera vez. Nadie le hizo caso. Todavía no. Funcionó. Durante años, funcionó. Hasta que dejó de hacerlo. Y lo que lo rompió todo, empezó con la pérdida más íntima y más silenciosa que puede sufrir una mujer. Corría 1944. La guerra desangraba Europa. Vivienne estaba embarazada. Esperaba por fin un hijo del hombre al que amaba con locura, un hijo de Lawrence, y esa idea la llenaba de una alegría que hacía años que no sentía. Estaba rodando una película, César y Cleopatra, cuando ocurrió una caída en el plató, sobre el suelo resbaladizo del estudio, un accidente, y lo perdió al bebé. Para cualquier mujer, ese dolor es de los más profundos que existen. Para Vivienne, fue algo más. Fue la mecha. Fue el golpe que despertó del todo al monstruo que dormía dentro de ella. Los que estudiaron su vida después coinciden en señalar ese momento como el principio del descenso definitivo. A partir de aquella pérdida, los episodios se volvieron más largos, más oscuros, más difíciles de ocultar. Y por si el dolor del alma fuera poco, el cuerpo también empezó a fallarle. Por esas mismas fechas, le diagnosticaron tuberculosis, la enfermedad de los pulmones que en aquella época mataba a tanta gente, y tuvo que apartarse una larga temporada para intentar recuperarse. 2 enemigos a la vez, uno en la mente, otro en los pulmones, y ambos en secreto. Déjame que te haga una pregunta que quizás toque algo de tu propia vida. ¿Alguna vez has cargado con un dolor tan grande que no sabías ni cómo nombrarlo? Un sufrimiento que no cabía en las palabras que te habían enseñado, y por eso lo llevabas por dentro, en silencio, aparentando que todo iba bien. Eso fue exactamente la vida de Vivienne Lee, a partir de aquel momento. Sonreír por fuera, arder por dentro. Y si esta historia te está llegando, si estás sintiendo lo que ella sintió, te pido una cosa sencilla. Dale al me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Saber que estas vidas olvidadas todavía emocionan a alguien es lo único que nos permite seguir rescatándolas del olvido. Ahora tenemos que detenernos y mirar de frente al enemigo, porque para entender lo que le pasó a Vivienne, hay que entender contra qué luchaba, y hay que entender lo terriblemente sola que estaba en esa lucha. Hoy tiene un nombre. Se llama trastorno bipolar. Es una enfermedad de la mente, real, física, tan real como la tuberculosis que le carcomía los pulmones. Consiste en oscilar entre 2 extremos. Fases de euforia desbocada, en las que la persona apenas duerme, habla sin parar, se llena de una energía eléctrica y hace cosas que jamás haría en su sano juicio. Y fases de depresión aplastante, en las que el mundo entero se apaga y el simple hecho de levantarse de la cama parece una montaña imposible. En su época no se llamaba así. Se llamaba, con un nombre más crudo y más antiguo, locura maníaco-depresiva. Y se entendía tan poco, se temía tanto, que la mayoría de la gente la ocultaba como se oculta una vergüenza. En sus fases altas, Vivienne apenas dormía. Durante días enteros, era pura electricidad. Hablaba sin descanso, hacía planes desmesurados, organizaba fiestas interminables, gastaba sin medida. Se llenaba de una energía luminosa y arrolladora que al principio deslumbraba a todos. Parecía la mujer más viva del mundo. Pero esa misma corriente, si no paraba, se desbordaba, se torcía, y la Vivienne encantadora
daba paso a alguien irreconocible, agotado, fuera de control. Y luego, como quien cae por un precipicio, llegaba lo contrario, la depresión, el mundo entero apagándose, el cuerpo pesando como plomo, la vergüenza aplastante por todo lo que había hecho durante la euforia. El simple gesto de levantarse de la cama, convertido en una montaña imposible, arriba y abajo, sin poder elegir, sin poder frenar, durante años. Eso era vivir dentro de la mente de Vivien Leigh. El propio Olivier lo describió después con palabras estremecedoras. Habló de su mujer como alguien poseída por un monstruo que se movía en espirales cada vez más apretadas entre las profundidades de la depresión y una manía salvaje e incontrolable. Y dijo algo que lo revela todo, algo que explica por qué el mundo nunca supo la verdad. Dijo que Vivien tenía la asombrosa capacidad de disfrazar su estado, de esconder su enfermedad ante casi todo el mundo. Ante todos, menos ante él. Delante de las visitas, de los periodistas, de los admiradores, era la Vivien perfecta, la anfitriona brillante, la belleza serena. Puertas adentro, cuando solo estaba él, se derrumbaba el decorado. Los que la conocieron bien, decían que, en realidad, había dos Vivien. Estaba la Vivien encantadora, la mujer elegante, ingeniosa y tierna, que quería a todo el mundo, y a la que todo el mundo quería. Y estaba la otra, la que aparecía cuando el monstruo tomaba el mando. Una desconocida, a la que su propia enfermedad convertía en alguien que ella jamás habría querido ser. Al principio, esa otra Vivien solo asomaba unas horas, un día como mucho. Con los años, se quedaba cada vez más tiempo. Y lo más cruel era que, cuando la crisis pasaba, la Vivien de verdad volvía, y tenía que cargar con la vergüenza y el horror de lo que la enfermedad había hecho en su nombre. Imagina lo que es eso. Imagina el esfuerzo agotador de mantener la sonrisa perfecta durante una cena de gala, mientras por dentro se te derrumba el mundo. Imagina hacerlo un día, y otro, durante años, sin poder decírselo a nadie, porque decirlo significaría el fin de tu carrera, el fin de tu reputación, la etiqueta de loca clavada en la frente para siempre. Y ahora viene la parte más cruel de todas, porque en aquella época, cuando la enfermedad se descontrolaba, cuando llegaba una crisis de las graves, la medicina solo tenía una respuesta brutal. La internaban en un sanatorio mental y le aplicaban electrochoques. Terapia electroconvulsiva, se llama. Le pasaban una corriente eléctrica por el cerebro para intentar frenar la manía. Y en aquellos años se hacía de una manera tosca, rudimentaria, sin los cuidados de hoy. A Vivien le quedaban a veces quemaduras en las sienes después de las sesiones. Quemaduras, en la cara más admirada del mundo. Y aquí hay una ironía que corta la respiración, un detalle que casi nadie cuenta. En 1948, un médico australiano descubrió que un elemento sencillo, el litio, podía estabilizar de forma casi milagrosa a las personas con esa enfermedad. Existía la medicina que podría haberle devuelto el equilibrio, la que hoy salva millones de vidas, ya existía, mientras Vivien Leigh atravesaba sus peores años. Pero tardó décadas en usarse de forma habitual. A ella nunca le llegó a tiempo. Le tocó la electricidad y el encierro, no la cura. Le tocó nacer con la enfermedad correcta, en el momento equivocado. Y hay que decir una cosa más, porque a Vivien no solo la traicionó la medicina de su tiempo, la traicionó también la manera en que su época miraba a las mujeres que sufrían. A un hombre con una enfermedad así, lo habrían llamado atormentado, genial, complejo. A una mujer se la llamaba, sin más, histérica, difícil, loca. El dolor femenino se despachaba con esas etiquetas y se escondía debajo de la alfombra. Los estudios de cine y la prensa formaban una maquinaria perfecta para tapar las grietas de sus estrellas, para vender la fantasía intacta cueste lo que cueste, mientras la persona de carne y hueso se rompía en privado. A Vivien la protegieron como imagen y la abandonaron como mujer. Su cara seguía en los carteles, impecable,
sonriente. Y detrás de esa cara, no había nadie preguntando cómo estaba de verdad. ¿Y sabes lo más increíble? Que en medio de todo ese infierno secreto, Vivien Leigh dio la que muchos consideran la mejor interpretación de su carrera. Y lo hizo interpretando, precisamente, a una mujer que enloquece. Ya había interpretado a ese personaje antes, sobre las tablas. En 1949 protagonizó un tranvía llamado Deseo en el teatro, en Londres, en un montaje dirigido por el propio Olivier, y fue un escándalo. La obra, con su crudeza y sus temas, sacudió a la Inglaterra puritana de la posguerra. Vivien vivió metida dentro de Blanche durante años, noche tras noche, y en 1951 llevó ese papel al cine. El papel de Blanche Dubois, una mujer del sur venida a menos, frágil, delicada, aferrada a la ilusión y a la belleza porque la realidad le resulta insoportable. Una mujer que huye de la luz cruda de las bombillas y que poco a poco, delante de nuestros ojos, se hunde en la locura. Enfrente tenía a un joven actor que iba a cambiar la historia del cine, Marlon Brando, y era el choque de dos mundos. Ella venía del teatro clásico inglés, de la disciplina, de la técnica milimétrica. Él era pura visceralidad, el nuevo método americano, la interpretación desde las tripas. Vivien, lejos de amilanarse, se plantó a su altura, y muchos dicen que le robó la película. El director, Elia Kazan, contaba que Vivien se entregaba al papel con una intensidad que daba miedo, que habría sido capaz de arrastrarse por cristales rotos, si con eso mejoraba una escena. Y no era solo talento, era reconocimiento. Vivien entendía a Blanche desde dentro, la entendía como no la ha entendido nadie, porque Vivien era Blanche. Conocía de primera mano ese terror a que se apague la luz favorecedora y quede solo la verdad desnuda. Conocía la huida hacia la fantasía. Conocía el desmoronamiento. Ganó su segundo Oscar. Y presta atención a este detalle, porque es de una tristeza infinita y cierra un círculo que llevaba abierto desde su infancia. Cuando ganó por Scarlett, todos hablaron de su belleza. Cuando ganó por Blanche, por primera vez en su vida, los críticos no mencionaron su cara. Hablaron de su talento, de su valentía, de la profundidad de su arte. Por fin, el mundo la miraba sin quedarse en la superficie. Por fin, veían a la actriz, y no solo el rostro. Pero para conseguirlo había tenido que interpretar su propia enfermedad. Había tenido que abrir en canal la herida más secreta que tenía y ponerla delante de una cámara. Ella misma lo dijo, años después, con una lucidez escalofriante. Dijo que aquel papel, el de Blanche, la había empujado al otro lado. Que interpretar a esa mujer que se rompe la había hecho perder pie ella también. Y hubo una frase de Blanche, una sola frase, que Vivien Leigh pronunció en la pantalla y que, sin que nadie lo supiera entonces, era la profecía exacta de cómo iba a terminar su propia vida. Blanche, en su hundimiento final, dice que siempre ha dependido de la bondad de los desconocidos. Recuerda esa frase, la bondad de los desconocidos. Vivien, la dijo actuando. Y un día, muy al final, iba a ser lo único que le quedara. ¿Qué precio estarías dispuesta a pagar tú porque, aunque solo fuera una vez, la gente te viera de verdad, entera, por dentro y por fuera? ¿Y qué pasa cuando el único modo de que te vean es enseñándoles justo la parte de ti que más te aterra que conozcan? Y no fue solo el cine. Sobre las tablas, Vivien se atrevió con los papeles más difíciles que existen. Llegó a interpretar a dos Cleopatras distintas en una misma temporada, una detrás de otra, cambiando de registro cada noche, en una hazaña que dejó a la crítica sin aliento. Se enfrentó a Lady Macbeth, a Shakespeare, en estado puro. Callaba así, una por una, todas las voces que la habían despachado como una cara bonita, con suerte. Era, sin la menor duda, una de las grandes actrices de su siglo. Pero aquí está lo terrible. Detrás de cada uno de aquellos triunfos, en los camerinos, en los hoteles, en las noches sin sueño, el monstruo apretaba sus espirales un poco más. Cuanto más alto brillaba en el escenario, más profundo era el pozo al que caía cuando bajaba el telón.
Después del segundo Oscar vino el episodio que lo destapó todo, el que sacó a la luz, delante del mundo entero, la batalla que Vivien libraba en secreto. Fue en 1953. Se marchó a rodar una película llamada Elephant Walk a la isla de Ceilán, la actual Sri Lanka, lejos de Olivier, lejos de su casa, lejos de todo lo que la sostenía. Y allí, en aquel calor húmedo y agotador, entre elefantes y plantaciones de té que quizá le recordaban demasiado a la India de su infancia perdida, el enemigo tomó el control por completo. Vivien cayó en la peor crisis de su vida. Dejó de poder recordar sus frases. Empezó a confundir la realidad con la ficción. Y lo más estremecedor de todo, empezó a recitar, sin darse cuenta, los diálogos de Blanche Dubois. Se le mezclaban los personajes. Se le mezclaba la vida con el teatro. La mujer que había interpretado la locura estaba ahora atrapada dentro de ella. En el vuelo de vuelta, en pleno delirio, según contaron después varios de los que estuvieron cerca, llegó a intentar salir del avión en marcha. Hubo que sedarla. La productora la despidió sin miramientos y puso en su lugar a una joven que empezaba, una tal Elizabeth Taylor. Antes de embarcarla de vuelta a casa, hubo días de auténtica pesadilla en una casa de Hollywood. Vivien estaba en pleno delirio, incapaz de distinguir la realidad de la ficción, y hicieron falta varios amigos para cuidarla y contenerla. Entre ellos, dos actores famosos, David Niven y Stuart Granger, que años más tarde relatarían aquellas horas terribles en sus memorias. No lo contaron por morbo. Lo contaron porque lo que vieron los marcó de por vida. Una de las mujeres más luminosas que habían conocido, atrapada dentro de una tormenta que nadie sabía calmar. Y a Vivien la trasladaron de urgencia a Inglaterra, donde Olivier no tuvo más remedio que hacer lo que más miedo le daba: internarla en un sanatorio psiquiátrico. Pasó allí unos 3 meses, y allí le aplicaron, una vez más, los electrochoques. De pronto, lo que había sido un secreto guardado con uñas y dientes durante 15 años estaba medio expuesto. Los rumores corrían. Se hablaba de la salud de Vivien Leigh, de sus nervios, de su colapso. Se hablaba también, en voz baja, de que durante aquellas fases descontroladas había mantenido relaciones con otros hombres, entre ellos el actor Peter Finch, su compañero de reparto. Y aquí hay que ser justos y honestos, porque es fácil convertir a una mujer enferma en un titular morboso. Los biógrafos que estudiaron su caso lo explican con claridad. Durante los episodios maníacos, Vivien hacía cosas que jamás habría hecho en su sano juicio, cosas que ella misma no reconocía como suyas, comportamientos que eran síntoma de una enfermedad sin tratar, no defectos de su carácter. Cuando la crisis pasaba y volvía a ser ella, se llenaba de vergüenza y de horror por lo que había hecho sin control. Juzgarla por eso sería como juzgar a alguien con fiebre muy alta por lo que dice en pleno delirio. Y sin embargo el mundo la juzgó. La etiquetaron de difícil, de inestable, de problemática. Nadie dijo la palabra enferma, porque nadie entendía que lo estuviera. La belleza que la había convertido en leyenda se volvió en su contra. La gente no podía creer que una mujer tan perfecta, tan admirada, tan afortunada, pudiera estar sufriendo de verdad. Su cara impecable era la mejor coartada de su dolor. ¿Cómo va a estar mal alguien que lo tiene todo? Esa pregunta, esa maldita pregunta, la persiguió hasta el último día. ¿Cuántas mujeres conoces que hayan tenido que oír eso mismo? Pero si lo tienes todo, ¿de qué te quejas? ¿Cuántas veces se ha confundido tener una vida bonita con tener una vida feliz? Vivien Leigh es la prueba definitiva de que no son la misma cosa, ni de lejos. Y mientras la enfermedad la arrastraba, se llevaba por delante lo que más quería en el mundo. Se llevaba a Laurence. Porque hay que decirlo con toda la crudeza, aunque duela, Olivier no pudo con ello. Los episodios se hicieron cada vez más frecuentes, cada vez más violentos. Un biógrafo describió que en sus peores crisis, Vivien era capaz de destrozar todo lo que tenía a su alcance y de arremeter contra quien intentara contenerla. Vivían un ciclo agotador: la crisis, el hundimiento, el sanatorio, los electrochoques, la lenta recuperación y otra vez la sonrisa perfecta hacia afuera. Una
y otra vez, año tras año. Y en medio, otra pérdida devastadora. En 1956, Vivienne volvió a quedarse embarazada, volvió a soñar con ese hijo que nunca llegaba y volvió a perderlo. Otro golpe, otra caída al pozo. Olivier, el gran amor de su vida, el hombre por el que lo había dejado todo, empezó a alejarse. Empezó a no soportar la montaña rusa. Empezó a buscar en otras mujeres la calma que en casa no encontraba. Y al final conoció a una actriz joven, mucho más joven, llamada Joan Plowright, y se enamoró de ella, de la paz que representaba, de lo fácil que era, comparado con el infierno diario junto a Vivienne. En 1960 le pidió el divorcio, y a Vivienne se le acabó de romper lo poco que le quedaba entero. Amenazó con quitarse la vida. Se hundió como no se había hundido nunca. Porque no era solo que perdía a un marido, perdía al único ser humano que la había visto entera, el único que conocía su secreto, el único delante del cual no tenía que actuar. Perdía al hombre que era, a la vez, su gran amor y su único testigo. Hay una frase de Vivienne que resume toda esta tragedia mejor que ninguna otra. Cuando le preguntaron por Olivier, dijo que prefería vivir una vida corta junto a Larry antes que una vida larga sin él. Piénsalo, una vida corta con él antes que una larga sin él. Al final no tuvo ni una cosa ni la otra. Tuvo una vida corta, y la tuvo sin él. ¿Alguna vez has amado a alguien así? Tanto que preferirías tener poco tiempo a su lado antes que toda una vida lejos. Y si es así, dime una cosa, ¿qué haces cuando esa persona, la que jurabas que era para siempre, simplemente ya no puede quedarse? Aquí es donde esta historia, que parecía condenada a terminar en la más absoluta oscuridad, encuentra un último rayo de luz, y viene de donde menos se espera. Viene de un desconocido que se volvió imprescindible. Se llamaba John Merivale, aunque todos lo conocían como Jack. Era actor, un actor discreto, sin la fama arrolladora de Olivier, un hombre bueno y paciente que había coincidido con Vivienne en los teatros. Y cuando Olivier decidió marcharse, ocurrió algo que dice mucho de todos ellos. Antes de irse, Laurence le pidió a Jack una cosa, que cuidara de Vivienne, que estuviera a su lado, que la protegiera, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo lo que sabía que venía con ella. Y Jack Merivale aceptó, no por obligación, por amor. Se convirtió en el compañero de sus últimos años, y fue, seguramente, el hombre que mejor la trató en toda su vida. La cuidó en las crisis, la sostuvo en las depresiones, y estuvo a su lado sin exigir nada, sin huir cuando llegaba la sombra, sin salir corriendo cuando el monstruo asomaba. La quiso, incluso conociendo la verdad entera. Sobre todo, conociendo la verdad entera. Vivienne, que tenía una lucidez feroz sobre su propia vida, lo resumió una vez de una forma que se te queda clavada. Hablando de los 3 grandes amores de su vida, dijo: mi primer marido, Herbert, me enseñó a vivir. Tu padre, Laurence, me enseñó a amar, y John me enseñó a estar sola. A estar sola. Fíjate qué frase para una mujer que le tenía pánico a la soledad desde que la subieron a un barco con 6 años y la alejaron de su madre. John le enseñó lo más difícil de todo, a sostenerse a sí misma cuando ya no quedaba nadie más. Y sin embargo, y esto es lo que más parte el corazón, ni siquiera el amor bueno y paciente de Jack consiguió llenar del todo el hueco que había dejado Laurence. Vivienne guardaba sus fotografías, hablaba de él, y los que la rodeaban notaban algo desgarrador. Cuanto más tiempo pasaba Larry lejos, más se convencía Vivienne, en algún rincón terco de su corazón, de que un día volvería. Esperó ese regreso, en silencio, hasta el final. Un regreso que nunca llegó. Amó a Jack, que se lo merecía todo, pero siguió esperando a Larry, que ya no iba a volver jamás. Así de complicado es a veces el corazón humano. Así de injusto. Y hubo, en esos años finales, momentos de auténtica gracia. Vivienne no dejó de trabajar jamás, ni siquiera cuando el cuerpo y la mente le fallaban. Se echó a la espalda giras teatrales agotadoras por medio mundo, cruzando océanos con una compañía, actuando noche tras noche con una entrega que dejaba boquiabiertos a directores que la sabían enferma. Volvió a Broadway,
y en 1963 ganó el premio Tony por un musical, demostrando una vez más que, rota y todo, seguía siendo una de las más grandes que habían pisado un escenario. Rodó su última película en 1965 y en 1966, poco antes del final, ofreció en el teatro una última interpretación que la crítica saludó como un triunfo. Tenía un refugio en el campo, en el condado de Sussex, una vieja casa junto a un lago rodeada de un jardín que ella misma cuidaba, con su gato siempre cerca. Allí, entre flores y silencio, encontraba algo parecido a la paz. Y quizá lo más hermoso de todo, recuperó la relación con su hija Susan, aquella niña que había dejado atrás décadas antes. Porque no lo olvidemos, cuando Vivien se marchó con Olivier, la pequeña Susan quedó al cuidado de su padre, y durante años madre e hija apenas se conocieron. Fue una relación distante, marcada por la ausencia, por la culpa callada de Vivien, por todo lo que no se dijeron. Pero al final de su vida, cuando ya no le quedaban máscaras, las dos se acercaron de verdad. Susan se convirtió también en actriz, siguiendo los pasos de la madre que apenas la había criado, y le dio nietos. Y en esos nietos, en esas visitas, en esa segunda oportunidad que la vida rara vez concede, Vivien encontró una ternura serena que casi nunca había tenido. La niña, que un día fue abandonada en un convento, y que a su vez había dejado atrás a su propia hija, cerraba por fin, con mucho retraso, el círculo más doloroso de todos. La niña abandonada volvía, de algún modo, a casa, pero los pulmones seguían ahí. El segundo enemigo, el silencioso, el que le rondaba desde 1945, no se había ido nunca, solo esperaba. Y en 1967, esperó lo justo. La tuberculosis volvió. Y esta vez volvió para quedarse. Aquella primavera, los médicos le dieron la noticia que llevaba temiendo media vida. La enfermedad se había extendido a los dos pulmones, y su estado era crítico. Vivien, que se preparaba para volver a los escenarios con una obra nueva, tuvo que meterse en la cama. Pasaba las horas tumbada, porque respirar sentada le costaba cada vez más, mientras Jack la cuidaba con una ternura infinita. Y ella, agotada por décadas de crisis, de electrochoques, de medicamentos, de batallas invisibles, libradas en soledad, ya no tenía las fuerzas con las que habría peleado de joven. El cuerpo que el mundo entero había adorado estaba consumido. La belleza que la había definido y encarcelado se había ido apagando, poco a poco, hasta quedar reducida a una sombra de lo que fue. La noche del 7 de julio de 1967, en su apartamento de Londres, en un barrio elegante llamado Belgravia, Vivien Leigh se levantó de la cama. Estaba sola en la habitación. Jack Merivale había salido un momento, y cuando volvió, la encontró en el suelo. Los pulmones se le habían llenado de líquido. No pudo respirar. Se había ido. Tenía 53 años. Murió sola, en el suelo de una habitación, la mujer que había sido la más deseada del mundo. La niña que soñó con ser una gran actriz y lo consiguió con creces. La estrella que ganó 2 Oscar. La que había interpretado, sin saberlo, su propio final, dependiendo, al borde de todo, de la bondad de un hombre que la amó de verdad. La profecía de Blanche se había cumplido palabra por palabra. Y entonces, esa misma noche, ocurrió algo que te va a poner la piel de gallina. En el corazón teatral de Londres, en el West End, en todas esas calles llenas de teatros donde ella había brillado tantas veces, alguien dio una orden. Y una a una, durante una hora entera, las luces de las marquesinas se apagaron todas, en su honor. La ciudad entera de los teatros se quedó a oscuras para despedir a Vivien Leigh. ¿Te das cuenta de la ironía perfecta y terrible que hay en eso? Aquí está la mujer cuya vida entera consistió en encender luces, en brillar, para que nadie viera la oscuridad que llevaba dentro, en actuar, en sonreír, en resplandecer, para que su dolor quedara siempre en la sombra. Empezó su leyenda frente a un incendio que iluminaba el cielo de Hollywood, y el mundo la despidió apagándolo todo. Como si por fin, demasiado tarde,
la humanidad entera entendiera que había llegado el momento de dejar de mirar la luz que ella fingía, y de reconocer, en silencio y a oscuras, la noche que había cargado sola durante toda su vida. A su funeral, fueron los 3 hombres de aquella frase suya. Jack Merivale, el que le enseñó a estar sola, destrozado, y sus 2 exmaridos. Herbert Leigh Holman, el que le enseñó a vivir, padre de su hija, y Laurence Olivier, el que le enseñó a amar, el gran amor que no había podido quedarse. Olivier, que la había dejado, que se había casado con otra, escribió más tarde que nunca dejó de quererla, que jamás sintió por ella ni una sombra de rencor. Los que estaban cerca cuentan que aquel día, ante el cuerpo de la mujer que había sido su tormenta y su cielo, el actor más admirado del mundo no pudo sostener la compostura. La incineraron, y sus cenizas fueron esparcidas en el lago de aquella casa de campo de Sussex que tanto amaba, entre el jardín que había cuidado con sus propias manos. La niña, que llegó al mundo entre las montañas de la India, que cruzó océanos siendo un bebé y volvió a cruzarlos toda su vida huyendo de sí misma, encontró por fin su descanso en el agua quieta de un pequeño lago inglés. Sin marquesinas, sin cámaras, en silencio, Vivien Leigh vivió 53 años. Ganó 2 de los premios más grandes que existen, y los ganó, fíjate bien, interpretando a 2 mujeres del sur que se desmoronan, una que lucha por sobrevivir a la ruina, y otra que se pierde en la locura, como si el destino le hubiera reservado siempre los papeles que eran, en el fondo, espejos de sí misma. Fue adorada por millones de personas que nunca supieron nada real de ella. Fue etiquetada de difícil por una industria que no tenía ni el lenguaje ni la compasión para entender que estaba enferma. Y libró, en la más absoluta soledad, durante casi 3 décadas, una guerra doble contra un mal en la mente y un mal en los pulmones, sin apenas armas, en una época que no sabía ni cómo nombrar lo que le pasaba. Y aquí está lo que de verdad quiero que te lleves de esta historia. Vivien Leigh no fue destruida por la fama, ni por los hombres, ni por Hollywood, aunque todo eso pesó. Vivien Leigh fue derrotada por algo mucho más íntimo y mucho más injusto, por una enfermedad que hoy tiene nombre, tiene tratamiento y se puede vivir con ella, pero que en su tiempo solo tenía silencio, vergüenza y electricidad. Nació unas décadas demasiado pronto. Si hubiera vivido hoy, quizá aquella cara perfecta habría podido, por fin, descansar. Quizá le habrían creído. Quizá alguien le habría dicho lo que nadie supo decirle entonces, que no estaba loca, que no era difícil, que no era su culpa, que solo estaba enferma y que se podía curar. Por eso me gustaría preguntarte, ya para terminar, algo que va más allá de Vivien. ¿Cuántas personas conoces que sonríen por fuera mientras se derrumban por dentro? ¿Cuántas veces hemos mirado una cara bonita, una vida aparentemente perfecta, y hemos dado por hecho que detrás no podía haber ningún dolor? La gran lección de Vivien Leigh, la mujer más deseada de su época, es que la belleza y la felicidad no son la misma cosa, que a veces las personas que más brillan son las que más noche cargan, y que lo mínimo que podemos hacer los unos por los otros es molestarnos en mirar un poco más allá de la superficie. Si esta historia te ha llegado al alma, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana rescatamos del olvido a otra de estas mujeres extraordinarias cuyas verdaderas vidas nadie se atrevió a contar. Y déjanos en los comentarios tu respuesta a una sola pregunta. ¿Sabías la verdad que se escondía detrás de la sonrisa de Vivien Leigh? ¿Y conoces a alguien que, como ella, esté librando en silencio una batalla que nadie más ve? A veces, la mirada que salva una vida empieza por algo tan simple como negarse a creer que una cara perfecta no puede estar sufriendo. Vivien no tuvo esa mirada a tiempo. Ojalá nosotros sí sepamos dársela a quienes todavía están aquí.